Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y estoy hoy con un compi amigo, porque la verdad que compartimos muchísimo. De hecho, hemos trabajado juntos en algunos proyectos, compartimos la historia en común y bueno, la verdad que es una suerte que haya tenido un hueco, porque también la que he pasado para conseguir que esté hoy por aquí, pero al final ya lo tengo sentado conmigo. ¿Qué tal, José Antonio Lucero? ¿Cómo estás? Hola Rosa, muy buena. Aquí encantadísimo de estar contigo. Bueno, yo la verdad que muy contenta de que tengas un hueco. Es al primero de historia que entrevisto, así que hoy creo que tenemos alguna conversación interesante. Pero antes de comenzar, ¿quién es José Antonio Lucero? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Porque ya es polifacético. José Antonio no para. Bueno, Rosa, a mí me gusta, de hecho, definirme como alguien polifacético, ¿no? Soy profe de secundaria, pero nunca me ha gustado que se me defina únicamente por esta profesión. Mi profesión me encanta, pero también desde hace mucho tiempo he cultivado otra faceta como es la divulgación histórica a través de redes sociales, en concreto en YouTube, en mi canal de YouTube La Cuna de Alicarnaso, y también la literatura, porque desde hace algunos años he publicado varios libros y a mí me gusta precisamente poder dedicarle tiempo a las múltiples facetas que me enriquecen como persona, ¿no? Y la docencia también está entre ellas, lógicamente, pero hay muchas otras. Qué bueno, hombre, no has parado, que luego nos contarás un poquito cómo empezaste con YouTube y todos estos Ujú. temas, pero antes de comenzar no te libras de la primera pregunta. ¿Qué es A para ver. ti la educación? Bueno, para mí la educación es abrir puertas. A mí me gusta siempre pensar que somos facilitadores de vidas, ¿no? Los educadores al final somos personas que sembramos semillitas en un montón de personitas y esas semillas, si luego las condiciones de vida de estos chicos, de estos alumnos puede ayudarles, germinará algún día o en parte gracias a nosotros, ¿no? Por tanto, a mí me gusta siempre ese símil, ¿no? De la semilla, de abrir una puerta a un mundo que a lo mejor el alumno de por sí no la tiene abierta, pero que nosotros le vamos a ayudar a ello. Y lógicamente una profesión maravillosa. O sea, yo no lo siento mucho por las personas que puedan sentir lo mismo que yo, pero yo sé que mi profesión es la mejor del mundo. Nuestra profesión es la más importante del mundo, ¿no? A mí me gusta siempre cada día que empiezo una nueva jornada escolar pensar en que estoy haciendo algo importantísimo. La lástima es que no todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Tal vez. Y nos encontramos con muchos problemas los profesores, pero yo siempre empiezo la jornada pensando que estoy haciendo, pues yo qué sé, lo mismo que pensará tal vez Pedro Sánchez o el presidente de turno que haya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es que lo que estamos haciendo es lo más importante. Claro, claro, pero la verdad que sí, que te levantarte cada mañana, yo como siempre digo, no hay un día igual, ¿verdad? En la docencia estás sin parar, aunque tengas las clases, pero siempre hay algo nuevo y es una oportunidad. Yo siempre digo también que nos mantiene vivos, ¿no? Nos tiene jóvenes, realmente estar en contacto con todo y nosotros en nuestro caso con adolescentes estamos al día de todo, ¿no? A la vez te hace joven, pero a la vez te hace viejo, porque yo hace poco me encontraba una antigua alumna de las primeras que le di clase, la veía ya y digo, ostras, que te dejé en segundo de eso, estás ya casada, bueno, Guau, qué a la maravilla vez eso. dices, madre mía, me siento joven en esta profesión, pero a la vez me hacéis viejo a Totalmente, tope. totalmente. A mí me encanta encontrarme en sus conversaciones, me encanta intentar adecuarme a sus gustos y es cierto que te mantiene conectado con esa parte de la sociedad que es la juventud, que te pasa, tú pensarás tal vez igual que yo, cada vez más la generación adulta está cada vez más desconectada de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tal vez haya menos adolescentes a nuestro alrededor porque hay menos niños, hace que la sociedad adulta cada vez los vea más extraños, ¿no? Los profesores somos un punto de unión entre la niñez y la adolescencia y la vida adulta. Y a mí me gusta muchas veces repetir a mis amigos que ven a un grupo de chicos jóvenes haciendo, yo qué sé, el tonto, ¿no? Y se ponen a criticarlos cual persona mayor, ¿no? Y muchas veces les pregunto, pero vamos a ver, cuando tú tenías 15 años, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame, ¿no? Porque al final, a pesar de que podamos pensar, de que la sociedad adulta piense los jóvenes están fatal, al final siempre se ha pensado desde, no sé, desde la prehistoria,
la generación adulta siempre ha pensado mal de los jóvenes que le van a suceder, ¿no? Y a mí me encanta pensar precisamente que soy un puente entre los jóvenes y los adultos de hoy en día. Totalmente, la crítica a la adolescencia siempre ha existido desde generaciones pasadas. De hecho, tengo yo una diapo que pongo eso, saco una frase de una crítica adolescente Sí, sí, y luego destapo en la parte de la diapo y es una tablilla babilónica. Y es que totalmente. Sí, sí, eso ha sé existido cuál es. siempre. Además, sí, 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 sí. Así que realmente eso siempre ha existido. Mira, yo recomiendo, y voy a empezar con recomendación, siempre aquí la gente recomienda libros y yo no lo había hecho, pero me leí un libro que es de Isa Duque, que se llama Acercarse a la generación Z y explica muy bien un poco todo el tema de los adolescentes. A mí es que me apasiona. Y un poco te explica pues toda esta generación incomprendida y tal y cómo a acercarnos a ello, que en parte estamos en contacto, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque hay cosas en las que me identificaba, otras que las he visto en clase o conversaciones de ellos y ella que no entendía y la verdad que os recomiendo el libro. Mm. Así que, bueno, pues comenzamos, José Antonio, si quieres empezar a contarnos, bueno, cómo comienzas con todo esto del canal de YouTube. Hay un momento que se te va de las manos, empiezan a subir los seguidores Totalmente. y bueno, cómo comienzas con todo esto para terminar siendo realmente edutuber. Edutuber que luego tú y yo montamos un curso juntos para Ujú. profes de la Junta de Muy Andalucía bueno. Mm, y lo hemos petado ahí, lo han hecho miles totalmente. de docentes. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? Porque, bueno, a mí también mucha gente me pregunta, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, yo ni lo buscaba, ni lo hacía desinteresadamente por mis clases, por compartir a otros docentes y luego pues van llegando las cosas. Imagino que tu historia es parecida, pero por si quieres contarnos un poquito más. Sí, sí, totalmente parecida porque, vamos, si cuando yo abro mi canal de YouTube me dicen vas a llegar a no sé cuántas mil personas, a no sé cuántos mil suscriptores, vas a tener la repercusión que has tenido, o sea, yo no hubiese dicho que es mentira. Y de hecho, y nunca fue mi objetivo ese, ¿no? Yo creo que muchas veces el éxito, tal vez, por decir éxito, ¿no? Que he tenido en YouTube es en parte a que no lo he buscado, ¿no? Es decir, yo me acerqué a YouTube, pues más o menos el segundo curso académico mío como profesor. Es decir, yo era un novato en toda regla. Yo di un primer curso académico en 2014-15, lleno de errores, como todos los profes novatos. Y a final de ese curso me surgió la duda de intentar generar recursos para que mis estudiantes pues, pudiesen estudiar de otra manera en casa y pudiesen tener repaso o acceso a los recursos más allá del libro de texto que era el que se usaba entonces, ¿no? En mis clases, básicamente. Y en aquel verano de ese primero al segundo curso, me pregunté por qué no, sabiendo que mis alumnos consumían mucho tiempo en YouTube, me pregunté pues por qué no generaba vídeos para ellos, para que luego llegaran a casa y pudiesen pues estudiar o repasar o ver esos vídeos y poder tener un recurso más a su alcance. Y comencé con mi ordenador, con la webcam del ordenador y con el micro propio del ordenador, comencé a grabar vídeos sin saber muy bien a dónde iba a parar eso, ¿no? Yo recuerdo perfectamente uno de los primeros días cuando les dije a mis alumnos, mirad, voy a grabar estos recursos para vosotros, para que los tengáis. Era un curso, un segundo de eso, que era el primer curso que yo tuve por aquel entonces. Recuerdo las risas de mis alumnos al verme en el vídeo, al verme pues con algo muy amateur, ¿no? Que era una diapositiva que yo ponía y yo una ventanita abajito lo iba explicando. Pero tuve la suerte, la magia tal vez, de que esos recursos empezaron a gustarles, de que a medida que yo iba subiendo vídeos, ellos me pedían más. Noté que era un recurso que les iba favoreciendo en muchos de ellos su aprendizaje y ese feedback, ese primer feedback de mis alumnos fue lo que me empujó a decir, venga, voy a seguir intentando, ¿no? Seguí subiendo más vídeos y me di cuenta de que en ese curso académico ya no eran solo mis alumnos los que estaban suscritos, ¿no? O sea, no eran los 20 y tantos que yo tenía, sino que había más, empezó a haber más, empezó a haber más. Recuerdo perfectamente superar la barrera de los 100 suscriptores y yo, ostras, 100 suscriptores, mis alumnos flipaban conmigo y de hecho recuerdo perfectamente a día de hoy ese primer curso porque fue ese despertar en YouTube lo hice acompañado de mis alumnos, ¿no? Cada día llegábamos al curso, va a ver las estadísticas del canal, mira, mira, me ha escrito un no sé quién de no sé dónde. Recuerdo esa primera emoción. Y terminó ese curso académico y tenía casi 1000 suscriptores. Era una pasada. No lo esperaba en absoluto, ¿no? No lo esperaba en absoluto. Y a día de hoy todavía sigo haciendo mis vídeos fundamentalmente para mis alumnos, porque ya he introducido en mis clases los vídeos como una herramienta pedagógica
digamos, haciéndolo con el enfoque Flip Classroom, que si quieres puedo hablar un poquito de ello después, pero seguramente ya tus oyentes lo habrán oído mucho. Y son la base, digamos, de mi práctica docente. Y a día de hoy, como os digo, los vídeos que sigo haciendo, la mayor parte de ellos son para que mis alumnos lo trabajen en sus casas. Lo que pasa es que tengo ahí cientos de miles de alumnos que también están ahí y que los ven, ¿no? Por tanto, todo fue de casualidad, nunca fue buscado el que mi canal tuviese la repercusión que tiene y sigue siendo un pilar en mis clases, como lo fue en ese primer curso, que con muchas dudas, mucha incertidumbre, pero mucha ilusión comencé esta carrera en YouTube. Sí, sí, es muy guay. Además, me imagino, estabas hablando de lo de tu clase y me imagino a todos los niños allí motivados viendo las analíticas, flipando, claro. Sí, 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 sí. Y demás. Pero sí, has hablado de Flipped y realmente eso lo hemos tenido hablando de Flipped Classroom a Raúl Santiago. Así que si Ujú. quieres sacar el tema, que a los dos nos motiva mucho y que por mi parte también me encanta, aquí seguro que estarán diciendo, sí, sí, pero ¿cómo haces que se vean los vídeos los niños en su casa? Y eso es imposible. No sé si habrás vivido esas preguntas que te hacen, ¿no? Y yo Sí, sí. incluso me atrevería a decir, no sé, llámame en ese aspecto ya exagerar, pero yo creo que es muy complicado que haya metodologías activas en clase si no hacemos flipped classroom o aula invertida, porque es muy Totalmente. complicado ganar tiempo de clase. Eso es. En nuestro caso tenemos 3 horas a la semana, o haces algo y te ayudas porque si no explicar todos los contenidos en clase es que no te da la Ujú. vida. Eso Así es. que, bueno, ya que has sacado el tema, pues si quieres comentar un poquito. Sí, a mí me gusta definir Flip Classroom, primero, no como vídeo educativo, no lo es, no como generar recursos para que tus alumnos en casa tal, que puede ser también, sino a mí me gusta definir Flip Classroom con estrategias para repensar el tiempo del aula, precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Darle la vuelta al tiempo que usamos, que es el más valioso que tenemos como docentes, el del aula, eh, para poder tal vez aplicar otras estrategias que de una manera tradicional pues no he podido aplicar, ¿no? Entonces, como os decía, para mí el tiempo de aula es básico y fundamental. No puede haber aprendizaje sin el tiempo de aula y ahí no nos puede sustituir ningún vídeo, ningún docente, un robot dando clase, ¿no? Yo recuerdo la pandemia cuando tuvimos que ir todos a casa y me decía la gente, bueno, tú lo tienes fácil porque tus clases continúan, ya que tú tienes muchos vídeos. Y yo decía, en realidad no, porque para mí el vídeo es la excusa para que los alumnos adquieran un primer contenido básico en su casa, y luego lleguemos a clase y ahí es donde ocurre, donde yo hago el esfuerzo de afianzar el aprendizaje. Y eso no lo tengo, ¿no? Al igual que no lo teníamos ningún docente cuando estábamos en la pandemia. Entonces, yo intento aplicar estrategias de Flip Classroom con el objetivo de que el tiempo de aula que yo ofrezca a mis alumnos sea un tiempo de calidad, un tiempo donde yo pueda personalizar lo máximo posible su aprendizaje y pueda aplicar en mis clases estrategias que de otra manera no podría aplicar. Entonces, como yo lo concibo es a través de unos recursos de los que estamos hablando, que son vídeos. Mis alumnos lo ven en casa antes de que empiece la lección y cuando llegamos a clase, ese vídeo se repasa, se profundiza. Yo en muchas ocasiones tengo que explicarlo, ¿no? Pero ya esa explicación es una segunda explicación después de que el alumno ha hecho un trabajo previo y luego el alumno, pues yo les propongo una serie de estrategias, de metodologías para que pongamos en práctica ese contenido que se ha visto. Yo soy muy sistemático y organizado en mis programaciones, entonces lo que siempre les propongo a mis alumnos, y ellos ya se han acostumbrado a estas organizaciones, un vídeo a la semana, tienen que ver el vídeo de cada semana durante la semana anterior, es decir, si este lunes empezamos el vídeo relacionado con la antigua Roma, lo han debido de ver hasta el fin de semana, yo siempre le pongo ese plazo. Cuando lo tienen que ver, yo lo que utilizo es una plataforma que se llama Puzzle, que aquí seguro también ha salido varias veces, y a través de esa plataforma los alumnos tienen que no solo ver el vídeo, sino responder a una serie de preguntas que a mí me sirven como feedback. Y luego además los alumnos tienen que tomar unas notas, que yo les propongo un sistema de notas llamado Notas Cornell, y por tanto, cuando llega el lunes y empieza, digamos, el repaso del contenido de la antigua Roma, los alumnos han hecho ya un trabajo previo de ver un vídeo, tomar apuntes, responder unas preguntas de reflexión, que, dicho
todos los años por mis alumnos ya llegan a clase pues, con una buena parte del trabajo hecho, del trabajo personal hecho. Lo que hace que esa clase, por ejemplo, de repaso, donde yo simplemente lo que les digo es, bueno, venga, contadme de qué va el vídeo, qué es lo que más os llama la atención, qué significa esto que aparece aquí, qué significa tal. La sintonía que se genera en la clase es muy, muy positiva, muy positiva. Yo además intento que todos participen, intento que salgan preguntas y me pasa, por ejemplo, siempre con los primeros de eso, ¿no? Yo doy clase de primero a cuarto y los primeros de eso siempre cuando empiezan a trabajar esta metodología es para ello magia, ¿no? Me lo dicen, dice, profe, es que no hace falta ni estudiar, es que ya llegamos a clase y es que ya me lo sé, ¿no? Ese ya me lo sé es porque ellos están acostumbrados a que vemos algo en clase y lo estudio en casa, ¿no? Digamos, esa dinámica tradicional y de repente esta metodología, esta práctica le rompe esa manera de concebir clásicamente el aprendizaje, ¿no? Y todo eso lo puedo llevar a cabo gracias a este enfoque Flip Classroom que al final yo acabo haciendo a mi manera, como todos creo, ¿no? Yo creo que no existe una manera de decir Flip Classroom tienes que hacerlo así, ¿no? Igual que un proyecto tienes que hacerlo así. Yo he dado muchas formaciones y yo he propuesto la manera en que yo lo hago y siempre digo a los docentes que al final práctica, o sea, ponlo en práctica, analiza qué es lo que a ti mejor te conviene y repiensa bien, ¿no? Reflexiona sobre cómo el tiempo de aula lo estás intentando aprovechar de la mejor manera posible. Para mí eso es Flip Classroom. Pues has dicho dos cosas clave, tiempo de calidad docente, que creo que es lo que da, porque realmente acompañamos al alumnado y algo que también que me gusta, que has destacado, y yo he vivido con mi propio alumnado, es la autonomía, ¿no? Autonomía que También, toma el alumnado sí. de responsabilidad, de saber que tiene que hacer esto para la semana que viene y se va organizando y le damos también en esa libertad, porque ellos ya van a buscar el tiempo óptimo, el momento óptimo donde se encuentran Eso es. capacitados o con más atención para tomar apuntes del vídeo y demás, ¿no? No es como a esta hora me tienes que escuchar 15 minutos y atiende, No, ¿no? claro, Y eso es. Y entonces esa luego también, autonomía te la perdona, da. luego me ocurre lo que le pasa a todos los docentes. Es decir, yo llego el lunes y no tengo el 100% de alumnos que han visto el vídeo. O sea, ojalá tuviese yo esa capacidad de llegar al 100% de mis alumnos. No me ocurre. Sí que tengo, yo gracias a las estadísticas que yo voy recogiendo, por ejemplo, de Puzzle, sí que siempre suelo tener en torno a un 80 o un 90% de alumnos que lo hacen. Eso significa que siempre hay 4 o 5, tal vez, pues que son alumnos que no están acostumbrados o por situaciones socioeconómicas de su casa no tienen un entorno que les ayude a sentarse una hora a ver un vídeo y eso me ocurre. ¿Qué es lo que pasa con esta metodología? Pues que el hecho de que yo pueda tener mayor flexibilidad en el tiempo de aula para explicar estas estrategias me hacen poder profundizar un poco más en esos alumnos pues, que no han trabajado el vídeo, que no se han enterado bien pues, de lo que estemos estudiando, que necesitan un tiempo más para poder trabajarlo y al final lo que en muchas clases lo que les digo al alumno que no ha visto el vídeo es, bueno, venga, mientras los alumnos están, el resto de la clase está trabajando esta actividad, me siento yo contigo o un alumno, un compañero te lo explica o tú lees esta parte del libro de texto, hazme un resumen, hazme un esquema, a ver, haz estas actividades, es decir, puedo tener una mayor personalización de mis clases con este tipo de alumnado. Hombre, y está claro, en una clase tradicional tendrías la atención del Eso 90% es, del no la alumnado, tendríamos, no no la la tendríamos. tendríamos. Que eso es No. lo que digo, que a veces Mm. sentimos que hemos fracasado porque tengo 5 niños que no se han visto el vídeo. Perdona, pero si explicaras en clase, ¿tú crees que Totalmente. los 25 te hubieran escuchado y Ujú. hubieran estado atentos? Es muy complicado siempre, nunca va a ser al 100%. Y luego yo también, a veces también, o este alumnado, o les dejo tiempo para verse el vídeo en clase, lo que se conoce como flipping in the classroom, Eso es, mientras estoy revisando libretas, porque a lo mejor estoy revisando las notas Cornell de los otros eso y es. estos los he puesto con auriculares a que se pongan a ver un vídeo, Ujú. que no perdemos el tiempo en ese aspecto, ¿no? Y luego para mí, sobre todo, es ese tiempo que trabajamos con ellos y ellas. Yo también, no sé si estarás aquí de acuerdo, José Antonio, pero muchas veces me dicen, no, es que lo he mandado y no se ve en el vídeo la mayoría. O sea, aula invertida tiene que llevar implícito un cambio metodológico. Si tú al Mm. final mandas a ver un vídeo, pero seguimos por página 24-25, ejercicios 6 y No 7, vale para que nada. no vale para nada, que no es criticar al libro, que si tú No, no, quieres por hacer un día una supuesto. dinámica de un libro y hacer página 6 y 7, la vas a hacer, pero si seguimos con la misma dinámica, para ellos no tiene sentido. Ellos tienen que ver un beneficio de verse el vídeo. Ostras, que Eso es, justo. mi profe me ayuda más, que yo comprendo mejor, que me llego al examen y apenas tengo que estudiar porque lo entiendo todo y me presento al examen y lo apruebo. O Eso sea, es. ahí es donde si no hacemos un cambio metodológico y hacemos otra vez la misma rutina, ellos no van a hacer para verse el vídeo. Y otra cosa, evaluar el vídeo. Si al vídeo no También. le doy valor,
o si al final le das más valor a otros elementos y al vídeo le das muy poco, pues ellos echan sus cuentas rápidamente y dicen, bueno, pues Eso entonces es. no me veo el vídeo. Al final es lo que yo decía antes, ¿no? Si el alumnado tiene la sensación de que con esta dinámica de darle la vuelta, ¿no? Digamos, a la manera en que ven el contenido, lo trabajan y demás, no tiene si el alumnado finalmente tiene la sensación de que está aprendiendo con el simple hecho de de acompañarte en esta dinámica, es el objetivo que estamos buscando, ¿no? Si al final el alumno piensa que está viendo un vídeo porque, como cuando le mando 5 actividades de la página tal y eso no tiene ningún feedback ni vale para nada, pues al final no, como bien tú dices, el alumno hace sus cuentas y dice, bueno, esto no me sale rentable, ¿no? Pero es que lo hacen los alumnos y lo hacemos los adultos, o sea, es que es normal, ¿sabes? Literalmente, vaya, es que es Ujú. así. Bueno, pues hemos tocado temas Flipped Classroom, yo creo que hemos tocado todos los puntos. No sé, José Antonio, si te queda algo en el tintero, pero también me No, gustaría ujú, hablar contigo un poco, pues, de historia, de la memoria claro, histórica, de, bueno, de todo lo que se está tratando también, bueno, temas que tan controvertidos, controvertidos, ¿no? Incluso tú y yo lo hemos hablado cuando hemos subido vídeos a YouTube, pues temas de vídeos de fascismo, de nazismo, encontrarnos también comentarios fuera de lugar. Tú y yo lo hemos estado hablando bueno, a veces hay que estar con pies de plomo, ¿no? Con todo lo de la historia y yo hay momentos que digo, ¿qué pies de plomo? Tengo que contar la historia de forma objetiva como es y aquí la gente está tergiversando a veces también mucho, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo llevas toda esta experiencia también? Porque a veces no es nada fácil. Me imagino, si yo he recibido comentarios y tengo muchísimos menos seguidores en YouTube, no me quiero imaginar tu apartado de YouTube de comentarios, a veces sí, sí, cómo sí. estará, ¿no? Mi apartado de comentarios se dividen en una minoría de comentarios que agradecen, ¿no? Que me dicen, gracias a este vídeo he aprobado no sé qué, me estoy sacando selectividad gracias a ti, y son comentarios maravillosos. Y luego tengo una mayoría de comentarios de gente crítica. Además, la mayor parte de esos comentarios críticos son, pues como tú bien dices, fuera de lugar, intentando llamarme de cualquier manera, rebatiéndome sin básicamente una opinión fundamentada, ¿no? Y son la mayoría. Entonces, yo o sea, durante estos años, en mi exposición pública, me ha costado llegar a este punto en el que estoy, en el que me resbale cualquier tipo de comentario, porque digo que son la mayoría, aunque no les he hecho cuenta, porque hace mucho más ruido aquel comentario negativo, y quien tiene algo negativo que decir suele tener mucha más intención de decirlo que al final cualquier persona que ve el vídeo y le gusta, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta a nosotros mismos decir, oye, qué buen vídeo, gracias. Pero sí que lo negativo lo solemos decir, suele llamar más la atención, ¿no? En fin, durante todos estos años he tocado todos los temas de historia, porque mi objetivo fundamental, cuando ya dije, venga, vamos a seguir con el canal, fue generar contenido para toda la secundaria, ¿no? Como yo doy clase de primero a cuarto, yo quería tener vídeos para todas mis clases. Eso ha sido un proceso de más de 5 años, donde yo he ido curso a curso. Yo empecé con un segundo, luego un segundo de eso, cumplí todos esos segundos de eso. Luego, este curso 2022-23 he vuelto a rehacer los vídeos de segundo de eso, porque ya los primeros quedaron muy anticuados. Luego hice un primero, luego hice un cuarto, luego un tercero. Hace 2 cursos, Historia de España, segundo bachillerato, y este curso pasado volví a hacer segundo de eso, ¿no? Es decir, he tocado todos los temas posibles polémicos a los que alguien me podría rebatir algo, y han sido muchas las personas que me han rebatido muchas cosas. Muchos de esos comentarios, o sea, yo suelo ser una persona que me tomo bien, ¿vale? Mi manera natural de ser no es de tomarme mal. Yo creo que, bueno, tengo la suerte de que mi carácter es así, ¿no? Tal vez, ¿no? Y cuando hay comentarios que me rebaten porque hay algo histórico que no está del todo fundamentado o que puede inducir a error, pues yo suelo responder educadamente y además agradeciendo. Pero sí que hay comentarios de personas con un perfil muy destacado políticamente, ¿no? Que entienden que la historia tiene que servir, pues, para enardecer la gloria patria y los valores, ¿no? Universales del ser español, ¿no? Pues me lo estoy imaginando.
y cualquier tema polémico siempre se le saca punta, ¿no? Estoy hablando de temas como la conquista de América, descubrimiento y conquista de América, temas como voy a hacer entrecomillado, ¿no?, de reconquista, aunque no me está viendo nadie con las comillas, ¿no? Pero sí que la reconquista durante la Edad Media, y lógicamente el tema polémico estrella de la historia de España, que es la Guerra Civil, el franquismo, ¿no? Entonces he recibido muchos comentarios de esos. Suelo tomármelos bien, pero muchos de ellos yo ni los escucho finalmente, ni tampoco los paso así por el scroll de comentarios y ya está, ¿no? Hombre, es que es lo que tú dices, que al final o también tienes varios buenos y al final te quedas con uno malo. No es sencillo y lo que tú dices, o aprendes a que te resbalen Eso es. o es así. Y me gusta lo que has dicho también de que te ha llevado varios años. Lo mismo yo, en mi caso con lecciones de historia, pues hice un año unos vídeos, otro año otro, y así hasta tener todo el contenido de secundaria. Es lo que le digo también a los profes, que no hace falta ya tampoco Eso es. que te grabes en sí todos los vídeos, porque ya hemos estado los frikis que nos hemos ido grabando poco a poco y que tenemos ahí material. Pero sí que no es fácil y has dicho el tema controvertido que es guerra civil y franquismo. No sé si también lo has vivido en las aulas o demás, ¿no? ¿Cómo se está viviendo todo esto? Porque sí, y lo hablábamos con Nando López, ¿no? Ha habido un repunte, ¿no? De que hay que ir con un poquito más de pies de plomo, cuando sale el tema en clase. Yo, comparación con años atrás, no sé si tú lo estás viviendo también como historiador, pero hay momentos en los que ya te salta algún adolescente, tal, no sé, yo he vivido algunas situaciones y además que sin base, porque no tienen base, o sea, al final los desmonta y no sé por qué viene ese afán, ¿no? Ese afán, como comentas, de la patria tal y de no reconocer un poco de la realidad que hubo, que bueno, pues fue un golpe y que terminó en una guerra civil y que al final acabó en una dictadura, ¿no? Y tergiversar esto, no sé, yo creo que a veces ya, no sé, a veces yo como historiadora me pongo enferma. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que cuando yo empecé a dar clase, o sea, lo primero, había un desconocimiento del alumnado, es decir, ¿no? Como también lo había cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos, ¿no? Y ahora de repente, desde los últimos años para acá, te encuentras alumnos de primero de eso diciendo ¡Viva Franco!, ¿no? ¡Arriba España!, ¿no? Te encuentras alumnos de tercero o cuarto de eso cantando el Cara al Sol. Eso me ha pasado a mí también. Haciendo el saludo fascista. Eso está ocurriendo, ¿no? Lógicamente, cualquier persona comprometida con los derechos humanos, con los valores democráticos, ¿no? Como somos los docentes, tenemos que serlo, como somos los historiadores que tenemos que serlo, pues tiene que saltarle una alarma, ¿no? Como nos ha saltado a todos, ¿no? Eso está pasando. Sí que es cierto que, como bien dices tú, se desmontan muy rápido. Y yo he tenido la suerte de que esto a mí me ha servido para generar en mis alumnos debate. Que al final, la mayoría de los alumnos que tienen una opinión, o no tienen opinión, o tienen una opinión moderada o respetuosa además, entienden que no es el camino que deben seguir. Es decir, aquí lo que hay es una minoría de alumnos que se les oye mucho, que tal vez porque lo oyen en casa, porque lo han oído en redes sociales, están reproduciendo mensajes que no entienden y el trabajo del docente es hacerles ver pues que, tío, aquí hay aquí unas reglas del juego, ¿no? Que tenemos que respetar todos por el bien de la convivencia de todos y no entran esas reglas del juego, pues ese tipo de comentarios, esos saludos, ¿no? Entonces, a mí me ha servido también esto como oportunidad para tratarlo con mis alumnos y además porque ahora están más preocupados. Es decir, hace algunos años, cuando tú hablabas del franquismo, muchos de ellos, pues no. Sí que un docente debemos tener la habilidad suficiente para generar el interés, ¿no? Pero ahora es algo que les interesa de verdad, porque ahora hay muchos alumnos que se preguntan, bueno, ¿y por qué este que está aquí al lado mía está diciendo viva Franco, ¿no? Y a mí me encanta, no me encanta, pero sí que me gusta que me sirva como aliciente para poder tratarlo en clase, ¿no? Hasta ahora no me he encontrado con ningún alumno, después de haber trabajado en profundidad, porque intento dedicarle mucho tiempo a esa tríada de temas que es Segunda República, Guerra Civil y Franquismo. No me he encontrado con ningún alumno intransigente al final y
y creo que he podido aportar mi granito de arena a que entienda que en España hoy en día esos mensajes no entran, ¿no? Que luego los reproduzca en casa, bueno, pues ya tampoco yo, a ver, tiene que haber ahí una sociedad que empuje, ¿no? Los docentes no podemos estar solos, ¿no? Tiene que haber una sociedad también que le diga al alumno, mira, esto no está bien, tiene que empezar por sus padres, tiene que empezar por su entorno y tiene que terminar pues con los medios de comunicación, ¿no? Que en muchas ocasiones blanquean esos mensajes, ¿no? Entonces es un trabajo difícil, pero yo creo también, al menos la ventaja que tenemos hoy en día de que este debate esté en clase es que genera interés. Genera interés y los docentes podemos ayudarnos de ese interés para que los alumnos entiendan la trascendencia, lo importante que es que estudien sobre qué pasó en España, ¿no? Lo que sí que también es importante que la sociedad tiene que entender es que tenemos que estudiar qué pasó en España de verdad bien, ¿no? Me refiero, hoy en día, a mí este es un tema, de hecho, como escritor, que luego creo que hablaremos de ello, me dedico a estos temas, ¿no? Que son guerra civil, franquismo. Hoy en día no se estudia, o sea, la historia que se está produciendo no es la misma que cuando yo estudié, ni es la misma que hace 20 años, ¿no? Y los profesores de historia somos también responsables de llevar a nuestra aula los últimos estudios sobre guerra civil, sobre franquismo, porque son estudios que desmontan, en muchos casos, esas concepciones tradicionales del golpe de Estado, del franquismo, ¿no? A día de hoy mucha gente sigue pensando que, bueno, es que el golpe de Estado o era necesario o era inevitable, ¿no? Y, y, en realidad hoy en día sabemos que ni era necesario ni era inevitable, ¿no? No es que lo sepamos porque es nuestra opinión, sino porque hay historiadores que en un gran consenso opinan que no opinan, sino tienen en sus conclusiones de sus estudios pues que el golpe de Estado estuvo financiado por tal y que finalmente si el ejército hubiese tal, en fin, para no meternos en un debate del que también debate. eso es, pero sí que tenemos que llevar a nuestras aulas pues ese conocimiento más riguroso, más nuevo, producto de estudios de grandes historiadores. Lógicamente eso también es una responsabilidad nuestra. Los docentes tenemos que estar actualizados, es importantísimo, ¿no? Seguir leyendo. A mí me gusta, seguramente a ti te pasará igual, aprovechar el verano para leer algo de lo que se esté produciendo nuevo, ¿no? Algún nuevo alguna nueva interpretación, algún nuevo estudio, algún nuevo artículo, algún libro nuevo que se esté sacando por parte de la historiografía, porque es mi deber como docente estar actualizado, ¿no? No solo los docentes en muchas ocasiones, y sobre todo los de historia, ¿no? Nos preocupamos por actualizaciones metodológicas, ¿no? Venga, voy a formarme en Flip Classroom, voy a formarme en ABP, voy a formarme no sé, tal. Pero la actualización didáctica de nuestra materia es también muy importante, ¿no? Y ahí, pues, tenemos que incidir mucho también. Pues totalmente de acuerdo lo que estabas comentando, porque realmente a mí me pasa, ¿no? O estar también, en nuestro caso como historiadores, estar constantemente también viendo noticias, porque la Eso historia es. se construye cada día, es algo que no puedo evitar, o sea, es que veo las noticias, sigo leyendo y poniéndome al día de todo lo que se va construyendo cada día. Pero Eso yo es. creo que ahora el papel más importante que tenemos como profes de historia es seguir aportando, o sea, yo creo que ha tomado mucha importancia con los últimos movimientos que está habiendo, que a mí en parte me preocupan y que tenemos ahí una grandísima labor, porque creo que hay mucha desinformación. Creo que uno de los grandes males también ahora en el siglo XXI es esos fake news, esa desinformación, el creernos lo primero que nos dicen, el no comparar. Creo que hay que seguir trabajando todo esto, José Antonio, porque veo Totalmente. mucha desinformación y, como te digo, ¿no? En los 13 años de docencia he visto un cambio de, bueno, y en los cuartos de eso te pasará, porque como se toca También. este tema, ver cuartos de eso, que antes estos temas se podían tratar y demás, y ahora a la mínima están intentándote refutar y tienes que estar, como tú dices, tienes que estar preparado con los últimos estudios y demás, porque también ellos te Sí, 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 refutan. sí. No sé, me he encontrado situaciones que no han acabado mal, pero sí tensas en clase o tener que debatir lo que tú dices, que vienen bien incluso para acabar con un poco falsos mitos y demás, o mostrarles noticias o últimas investigaciones, pero que sí, a mí me preocupa Sí. y me tiene una tendencia que para mí, no sé cómo A mí va me a gusta, terminar. sí, a mí me gusta siempre decirles lo siguiente, ¿no? Y esto llama mucho la atención, ¿no? Cuando empiezo el tema del franquismo, les digo,
con ¿qué dicen vuestros abuelos del franquismo, ¿no? ¿Dicen que con Franco se vivía mejor o se vivía bien? ¿No? Y muchos de ellos se ríen entre ellos, porque eso lo han escuchado. Y yo les digo, ellos están esperando que yo les diga, no, que eso es mentira, ¿qué tal? Y en realidad es cierto. ¿Es cierto que tu abuelo vivía bien con el franquismo? Por supuesto, ¿por qué no? ¿No? Entonces yo lo que intento hacerles ver ahí, la diferencia fundamental que la sociedad tiene que entender entre la memoria y la historia. Es decir, la memoria que tu abuelo puede tener del franquismo puede ser positiva, por supuesto. Pero ya entonces les digo yo ahora, bueno, ¿y si tu abuelo era homosexual? ¿No? Imagínate, ¿no? ¿Cuántos homosexuales tuvieron que mantener una vida que no querían llevar? Incluso, de hecho, yo se los digo, a lo mejor alguno de vuestros abuelos es homosexual por dentro o fue homosexual, tuvo que tener hijos, tuvo que casarse porque la sociedad le imponía tal cosa, ¿no? Entonces, es importante que la sociedad comprenda, o yo al menos se lo intento hacer ver a mis alumnos, que la memoria es una cosa. La memoria es aquella percepción sensorial, emotiva, que pudo tener tu familia por ejemplo, de vivir en el franquismo. Claro que pues, se podía vivir bien en el franquismo, ¿por qué no? Y por Lógicamente, el ¿no? contexto que tenías, claro que sí. Totalmente, Se claro. Tú escucha eras una mucho lo... familia de clase media, tenías un Claro. trabajo, por supuesto, Y se pero escucha lo de, yo podía tener las puertas abiertas de mi eso casa es, todos los días. claro, por supuesto, pero los que estudiamos historia, y yo siempre le intento hacer ver a mis alumnos que que mi clase es un laboratorio de historia y todos somos historiadores. Y estudiar historia significa hacer un compendio de todas esas memorias, pero lógicamente tener en cuenta que son percepciones sensoriales, que nosotros tenemos que estudiar procesos, tenemos que estudiar dinámicas, tenemos que estudiar hechos, y luego ya se refutan se sacan conclusiones en función a todo eso, ¿no? Y entonces, lógicamente, ¿en el franquismo se vivía bien? Podía ser, pero no todo el mundo porque había esto, lo otro, tal. Y los alumnos lo comprenden, ¿vale? Yo al menos intento soy positivo en ese caso. La mayor parte de los alumnos comprenden esto que les estoy explicando, ¿no? Y lo asumen. Luego, como os digo, luego ya llegará el entorno del alumno cuando ve un vídeo de YouTube, cuando sale con sus amigos y empiezan a decir tonterías. Ahí ya no podemos hacer nosotros nada. Pero los docentes sí que, al menos yo intento quedarme satisfecho con lo que hago dentro de mi aula. Que luego sirva o no, pues eso ya tampoco es responsabilidad mía del todo, ¿no? Ahí es donde, como os digo, yo siempre intento lanzar el mensaje. La sociedad tiene que ayudarnos. Tiene que ayudarnos. No podemos ser los docentes los únicos que les hablemos a los alumnos, no solo ya de valores democráticos, sino de la importancia de la lectura, la importancia de los buenos hábitos. Si el resto no le acompaña y tenemos que empezar por lo que consumen los alumnos en sus redes sociales, si eso no les acompaña, nosotros no podemos hacer nada. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, creo que este tema hemos tocado bastante, José Antonio. No sé si quieres tocar algo más, pero yo enganchando con la historia, también Sí. agradecerte por todo lo que estás divulgando también la historia para jóvenes con tus libros, tu faceta de escritor también con 2 novelas ya. Y bueno, como yo sé tu historia un poco, que siempre has querido ser escritor y por fin lo estás consiguiendo. Llevas ya creo que 4 libros, ¿no? Eso es. Y bueno, 2 de divulgación de historia, 2 novelas que lo han petado y bueno, y que he tenido la suerte también de leérmelas y que has hecho un grandísimo trabajo como historiador, vaya, documentándote, porque ya no es solamente la novela, es hablar con propiedad de la historia. Ujú. Así que, bueno, pues si nos quieres contar un poco más cómo llevas todo esto de escritor, docencia y compaginarlo también todo, porque no debe de estar siendo fácil. Bueno, se lleva difícil, ¿no? Máxime cuando además he sido padre, entonces eso al final lleva a que el tiempo, lógicamente, que tenemos es limitado. Yo no tengo ningún giratiempo, ¿no? Como en Harry Potter para poder cambiar el tiempo a mi antojo. Tengo que lidiar con el tiempo limitado que tenemos todos, pero sí que es una faceta de mi vida que es la literatura que he intentado siempre tener ahí, porque desde pequeño, si alguien me preguntase con 10 años qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser escritor, ni profesor, ni docente, ni divulgador, ni nada parecido. Yo quería ser escritor y he tenido la suerte en mi vida de que después de muchos años escribiendo, pues yo llevo escribiendo desde siempre. Yo tengo novelas guardadas todavía de cuando no era, o sea, desde hace 5, 6, 7, 8 años. Tengo novelas que están ahí guardadas. Entonces he tenido la fortuna de que mi crecimiento como docente y divulgador me ha ayudado
a que hubiese una editorial o un grupo editorial importante que es Penguin, que es uno de los más grandes de España, y no solo de España sino del mundo, que apostaron por mí, y apostaron por mí en la faceta tanto de escritor de novela, de novelista, como también de divulgación. Entonces yo comencé a trabajar con ellos con una novela que es La vida en un minuto, que quedó finalista del Premio Ateneo Joven de Sevilla en el año 2018. Y esa novela, que además se ha llegado a tener hasta el día de hoy 3 ediciones y ha funcionado muy bien, me dio la oportunidad de escribir una segunda novela, que es La madrina de guerra, que la publiqué en 2022. Hasta ahora, no es solo porque sea mi novela, sino considero que es mi mejor novela, la que he escrito. Lógicamente, un escritor siempre dirá mi mejor novela está por llegar, pero esta es una gran novela y estoy muy satisfecho de ella. Y luego también he podido publicar 2 libros de divulgación para jóvenes, para niños y jóvenes, que me hacía mucha ilusión escribir porque yo tenía ganas de hacer algo parecido a lo que he hecho durante toda mi carrera como youtuber, adaptándolo a la literatura, ¿no? Y entonces en este caso son 2 libros con títulos pues, muy llamativos, que son los siguientes, ¿no? El primero es ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Y otros porqués de la historia, ¿no? Que va precisamente de porqués, ¿no? El por qué es una pregunta que no solemos hacer mucho, en mis clases sale, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no sé cuánto? Bueno, pues yo intento responder a muchos porqués de la historia. Y el segundo libro es ¿De dónde ha salido esto? Que eso también es una pregunta que también se suele hacer mucho y va sobre inventos de la historia, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Los inventos que cambiaron la historia. Estos son los 2 libros de divulgación histórica para niños y jóvenes que he escrito. Mucha gente me pregunta, ¿para qué edad es? Yo, de 9 hasta 99. O sea, cualquier adulto lo puede leer porque, de hecho, me han leído muchos adultos y me han dicho, yo me ha encantado porque ha sido una actualización, digamos, de cosas de historia que los adultos pues ya la tenemos un poquito olvidada. Y además con un lenguaje ameno, riguroso, que he intentado reproducir, como os digo, desde mi canal de YouTube hacia la literatura. Y Lo entonces, pues mi corroboro, que me faceta, lo he leído y lo corroboro. gracias, mi faceta de escritor ahí, pues estoy muy satisfecho con ella, me hace mucha ilusión y de hecho me encuentro escribiendo una novela que espero salga próximamente. O sea, has dado primicia, tenemos tercera novela. Eso es, sí, sí, sí. Bueno, bueno, y bueno, dentro de todo esto, ya para terminar, José Antonio, llevamos el tema de toda la historia, la educación, tecnología también. ¿Cómo enfrentamos todo esto? Que para mí ha sido siempre un tema con historia que me llama la atención, el trabajar la memoria, ¿no? Ujú. Porque muchas veces pues, el tema pantalla se critica, no sé. Yo creo que la mezcla, ¿no? En todo, en hacer. Los extremos son malos y yo creo que en la mezcla está lo bueno, pero también ha habido controversia, que si las pantallas, los libros de texto, que si no sé cuánto. Bueno, un poco cómo compaginas también todo esto en clase. ¿Qué opinión tienes? Porque se han abierto también varios melones con estos temas en Totalmente. los últimos meses y bueno, me gustaría saber tu opinión porque yo creo que no hay que dejar de trabajar la memoria. Yo sigo diciendo también que un examen también es válido porque es que tenemos que trabajar la memoria con nuestro alumnado. Yo le doy mucha importancia. El problema es que si yo valoro la memoria al 90%, al 80% de la nota, poca evaluación competencial estoy haciendo, ¿no? Así Eso es. que, bueno, tu opinión, porque es algo a mí que me trae un poco no sé, en confrontación, ¿no? Porque muchas veces escucho, no, yo a este tema yo no le he puesto examen, yo ya no hago examen porque esto está hecho un proyecto, ¿no? Y yo tampoco digo, tampoco son los extremos de no poner ya ningún examen, porque si la vida tiene exámenes hay que ponerlos, ¿no? Eso es. Pero yo que no sé si te pasará a ti lo mismo, pero yo le doy también importancia a la memoria porque creo que es importante. Sí, precisamente lo que yo he intentado con mi experiencia a lo largo de los años llegar es a lo que tú has dicho, a un equilibrio que me permita poder hacer que los alumnos trabajen múltiples facetas y múltiples estadios de su aprendizaje, ¿no? Yo creo que los docentes tenemos que comprender o intentar comprender cómo aprendemos, ¿no? Intentar comprender cómo aprendemos y sobre todo cómo aprende nuestro cerebro para mí ha sido fundamental para poder aplicar esas estrategias de aprendizaje. Nuestro objetivo fundamental es el aprendizaje significativo. Ese aprendizaje que en los alumnos es duradero y además transformador. Para poder llegar a ese aprendizaje significativo tenemos que proponerles distintas estrategias para que ellos pongan en práctica esa capacidad de su cerebro para generar conexiones neuronales que les lleve a generar aprendizaje, ¿no? Para mí en los últimos años, como os digo, si recomiendo algo a los docentes sobre actualización pedagógica es en neuroeducación. Para mí ha sido
una puerta abierta a muchos interrogantes que yo seguía teniendo. Es decir, ¿no? Me ha reafirmado muchas cosas que ya yo comprendía y sobre todo me ha hecho desaprender muchas cosas y darme cuenta de que a lo mejor no estaba haciendo algo del todo bien, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, como tú bien dices, el hecho de que los alumnos pongan en juego su capacidad de memorizar es importantísima. De hecho, la memoria es la base de cualquier aprendizaje. Si no hay nada en nuestro cerebro, si no hay un conocimiento sólido en nuestro cerebro, no nos servirá de nada proponerle a nuestros alumnos que hagan cosas, ¿no? A mí me ha pasado, como os digo, yo soy muy reflexivo con con mi propia práctica docente. Y al principio, cuando yo empecé a trabajar proyectos, me encontraba con algo que me descuadraba mucho, y era que los alumnos hacían un proyecto, lo hacían muy bien, pero cuando yo hablaba con ellos sobre lo que estaban haciendo y aprendiendo, me daba cuenta de que no había aprendizaje en su proyecto. No había, eso nos repercutía en que el alumno adquiría un saber básico, ¿no? Hablando en término LOMLOE, ¿no? Y yo me decía, aquí está pasando algo, aquí yo algo estoy fallando, ¿no? Entonces, al final llegué a ese equilibrio del que hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo en todas las unidades o todas las situaciones de aprendizaje, ¿no? Siguiendo la terminación LOMLOE, tengo un instrumento de evaluación que es el test, un test, ¿no? Yo les hago a los alumnos algo que le llamo un test de saber básico, ¿no? Que es, después de haber visto un vídeo, cada semana hacemos un pequeño test de 20 minutos de una serie de preguntas y me la tienen que responder. Y eso, lógicamente, forma parte de su evaluación. El alumno tendrá que aprenderse, que hacer el esfuerzo de memorizar o de comprender o de estudiar y ese test vale para nota. Y luego también hay un proyecto de la situación de aprendizaje que estamos trabajando que lo dejo para el final porque supongo, o sea, o he intentado llevar a cabo un proceso de aprendizaje que tiene que culminar con ese proyecto, ¿no? Y ese proyecto al final el alumno lo hace habiendo trabajado esos test de los que hablábamos antes. Entonces, el objetivo, como os digo, es al final poner en práctica distintas maneras de aprender, ¿no? Ese aprendizaje memorístico a través de ese conocimiento que el alumno tiene que adquirir, digamos, de una manera estudiando, y ese aprendizaje que el alumno tiene que adquirir también de una manera colaborativa, de una manera práctica, de una manera creativa, ¿no? Si obviamos uno de ambos, ¿no? Lo creativo, lo memorístico, estamos al final quedándonos cojos en ese aprendizaje significativo del que hablamos. Así que, bueno, esa es la manera un poco que intento llevar a cabo mi práctica docente. Yo sé que esto no es una varita mágica, como yo siempre suelo decir a los docentes, a los que no, que estamos en cuestiones de formación y demás. No tengo ninguna varita mágica, me funciona bien unos con otros, hay un tema que me funciona bien, otro mal, otro con un alumno funciona, otro no, pero yo creo que es muy importante esto que he dicho antes, ¿no? El que seamos conscientes de nuestra propia práctica, de que seamos capaces de evaluarnos a nosotros mismos y de evaluar lo que estamos ofreciendo, ¿no? Es fundamental. Y lógicamente, ¿no? Hablando de la memoria, es muy importante, es la base. Sin nada que esté dentro del cerebro de nuestros alumnos no vale de nada proponerles un proyecto, proponerles un no sé qué, porque estará vacío, ¿no? Y la memoria es lo que lo llena. Totalmente. De acuerdo, al 100% contigo. No sé si te queda algo más en el tintero que decir, José Antonio. Yo creo que con esto has cerrado Sí, la sí, sí. entrevista, pero si no, para ir pasando a las preguntas finales para conocerte un poquito mejor. Venga, como tú quieras. Yo creo que bueno, sí que hemos hablado de temas muy interesantes y que va a gustar mucho este podcast porque hemos tocado muchas cosas. Pues bueno, pues venga, vamos a ver qué nos cuenta José Antonio de su plato favorito y el lugar que le haga desconectar o que le encante ir a viajar. Pues mira, mi plato favorito de comida es la pizza, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Yo Pero vivo con piña o sin piña. No, sin piña, Vale. con extra de salsa barbacoa, ¿vale? Vale, Y voy tira, a tira. decir por qué, porque yo soy de un pueblo que es Rota, en la provincia de Cádiz, y en Rota hay una relación muy curiosa con la pizza. No sé si lo conocen, bueno, por si nadie lo conoce, pues Ni yo lo voy a idea. contar, ¿no? En Rota está la base americana desde los Ah, años claro, cierto. 50, ¿vale?
Y esto cuenta a mis padres que también son de aquí, ¿vale? En Rota, por primera vez en un pueblo pequeño de España, se empezó a comer en los años 50 y 60 un hot dog, una hamburguesa y una pizza. Entonces en Rota se empezaron a montar este tipo de restaurantes de comida rápida, típicos, ¿no? Decía, típicos de Estados Unidos que vemos en las películas de, ¿no? Que aparece un diner, no sé cuánto, ¿no? Pues se empezaron a montar en Rota. Y Rota es el pueblo con mayor número de pizzerías por habitante de España y uno de los más del mundo. Esto no es broma, ¿vale? Si tú vas a Rota, lo que más te vas a encontrar son pizzerías que además sirven hamburguesas, patatas fritas, tal. A mí este tipo de comida basura me encanta, pero tal vez me encanta porque la he comido desde que era pequeño, ¿no? Y a día de hoy, cuando vienen amigos míos a cenar a Rota, los llevo a alguna de estas pizzerías a comerse unos nachos, una patata frita con queso, que alguno dirá, vaya porquería, pero es que me encantan. Así que soy gran fan de la pizza y como os digo, con salsa de barbacoa me alucina. Bueno, y con tinte histórico también contando todo eso del plato favorito, es que no lo puedes evitar, También, ¿eh? no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. ¿Y tu lugar de desconexión? Bueno, y mi lugar de desconexión, cualquiera podría decir la playa, pero en realidad vivo en la playa, ¿no? Es decir, en un pueblo costero. Y la playa está tan en mi día a día, ¿no? Que soy Claro. muy playero además, que realmente no es una desconexión. A mí me encanta viajar, no lo voy a hacer todo lo que uno tiene siempre en mente. Y el viaje siempre, los viajes que intento hacer a lo largo del año siempre son una desconexión. Pero es más, voy a decir que mi mayor desconexión es cuando me reúno con mi grupo de amigos cercanos, hablamos de cosas tontas, intrascendentes, que no van a solucionar nada en la vida, pero que son conversaciones que se alargan y son maravillosas y acabas partido de risa. Y esos momentos, en una tasca, en una pizzería, ¿no? Son mis momentos de desconexión, momentos cuando me reúno con mi gente cercana y acabamos partidos de risa con cualquier tontería. Pues sí, bueno, te habrá pasado también. No hablar de educación en mi caso, ¿no? También También, porque es también. el monotema, estoy siempre con Sí. todo, leyendo, poniéndome al día. Entonces, el mero hecho de tomarme algo y no hablar del tema que estoy todo el día tratando, para mí es un Sí, sí, sí. momento Y de además voy a desconexión decir, total. muchas veces solemos demonizar a los programas de cotilleo, al cotilleo de por sí, pero es que eso es un mecanismo que el ser humano ha inventado desde el Paleolítico para generar esos momentos de desconexión y esos momentos de unión con otras personas. Entonces, yo no es que os diga que soy me gusta el cotilleo, pero sí que al final muchas veces esas conversaciones intrascendentes tienen que tener lugar porque es ese momento, o sea, si al final todos estamos en la mente, como tú decías, ¿no? Tenemos educación, historia, docencia, sociedad, responsabilidad, fascismo, tal. Si nuestra vida es eso, al final es una margadera de vida, ¿eh? Como se dice aquí. Bueno, pero José Antonio, reconócelo porque si el cotilleo nos va también a los historiadores, eso Hombre, lo por llevamos, supuesto, o sea, yo lo tengo totalmente. inevitable y algunas cosas me gustan de cotilleo, eso Y, yo creo que y- y va Twitter, por ejemplo, dentro. Twitter es un nido de cotillas. Totalmente, ¿eh? Que yo soy muy activo en Twitter también y lo es, ¿eh? Al final uno entra en Totalmente. Twitter al final por el salseo. El salseo y que esto está ahí, pues sí. Pues yo también lo confieso, a mí también me gusta el cotilleo, de vez en cuando mirar o leer algo de esto y lo que tú dices, desconectar y estar con los colegas y que lleve a otro tema, porque sí, si no al final acabamos que no paramos. Pues bueno, José Antonio, mil gracias por tu tiempo, por A ti, muchas estar gracias, aquí Rosa. hoy. Por mi parte, decirte que sigas así, que sigas divulgando, con ganas de ver qué publicas, porque ya has dicho la novedad. Así que, bueno, pues por mi parte, darte las gracias, que continúes así y como siempre te digo, pues a ver si nos vemos en persona